Esta comisión informativa de urbanismo, con el voto favorable de Partido Popular, Ciudadanos y más al Muñeca Herrandez y la abstención de Competencia Andaluza, PSOE y Adelante al Muñeca Herrandez, Izquierda Unida Podemos, al Ayuntamiento Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de actuación promovido por Don Timothy Fay James Fair, en nombre y representación del COFRU, para la construcción de unidades de suministro de combustible en la carretera nacional kilómetro 318 en este término municipal, de acuerdo con el informe técnico favorable de fecha 16 de 1 de 2020. Segundo, dar traslado del acuerdo que se adopta a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Granada y publicar la misma en el Boletín Oficial de la provincia a efectos de lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Tercero, notificar el acuerdo a la interesada a los efectos oportunos. Cuarto, se deberá presentar el proyecto técnico que desarrolla el citado proyecto de actuación para obtener la preceptiva licencia urbanística en el plazo máximo de un año desde la aprobación del proyecto de actuación, previamente a la concesión de dicha licencia. Deberá obtener la preceptiva autorización del Ministerio de Fomento en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley de Carreteras. Intervenciones. Señor Fernández. Buenas tardes. Este proyecto tiene ya un recorrido largo. Recordad que en el año 82 se constituye la cooperativa El COFRU. Creo que es la única cooperativa agrícola que tenemos ahora mismo en la localidad. Y 5 años después el ayuntamiento le dio un proyecto de actuación, aprobó un proyecto de actuación para construir una nave en los terrenos que ahora tiene en Talamay, y desde entonces está funcionando el COFRU en los terrenos de Talamay. En esos años, pues el COFRU ha sufrido los problemas que han tenido la gran mayoría de las cooperativas en este país, con poca tradición cooperativista. Ha sufrido los problemas de la agricultura. Y bueno, los problemas de la agricultura todos los conocemos aquí. Tenemos el problema del agua, tenemos el problema de los precios, del que hemos visto una muestra ayer y hoy en los telediarios. Tenemos el problema de los costes, y uno de los costes que influye importantemente en el trabajo de un agricultor es el del combustible. Por esos motivos la cooperativa del COFRU ha pedido al ayuntamiento permiso para hacer lo que se llama técnicamente una unidad de suministro de combustible para los socios de la cooperativa. Nosotros creemos que es una buena noticia para los agricultores en general y para los socios de la cooperativa en particular. Estamos hablando de alrededor de 200 familias que están vinculadas al COFRU y que podrán beneficiarse de un menor precio del combustible. Y recuerdo que esta es una figura que existe en muchas cooperativas de Andalucía, y espero que todo el pleno sea sensible y por el bien de los agricultores y de estas familias en particular se apruebe ese proyecto que va a acoplarse en las instalaciones que ya tiene el COFRU y que seguramente va a suponer una mejora de todos los agricultores. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Palacio. Buenas tardes a todos. Se proyecta la parcela 77 del polígono 35 del Barranco de Cabria una unidad de suministro de combustible, actividad que según los peticionarios complementaría a la manipulación y comercialización de frutos subtropicales. Dice, compartiendo la filosofía que ha puesto aquí el portavoz de Adelante Andalucía, creo que es conveniente conocer la tramitación que se ha llevado a cabo de esta propuesta de actuación y los informes que aparecen en el expediente, porque la filosofía y la buena voluntad están bien, pero hay que respaldarla de lo que dice la normativa. Dice el informe de la Consejería de Fomento de Infraestructura y Ordenación del Territorio, el informe presentado por el Ayuntamiento. En ese informe no coincide el objetivo del proyecto, gasolinera y planta de reciclaje, con la identificación de la parcela, ni tampoco con el proyecto de actuación objeto del informe. Dice la Junta de Andalucía también que el proyecto de actuación se ubica en suelo no urbanizable de protección de cultivos, que según recoge la norma N.6.2.1,
se podrán autorizar siguiendo el procedimiento reglamentario de edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social. Según la LOUA es necesario, y según la Junta de Andalucía, es necesario y requisito imprescindible una nueva declaración de actuación como de interés público o interés social. Dice además la Delegación de Fomento que el proyecto incumple el parámetro de parcela mínima edificable de 3.000 metros cuadrados. Y, aunque no es determinante, también incumple el umbral de distancia mínima de suelo urbano urbanizable de 500 metros, que también se ve comprometido porque la distancia en línea recta es de 450 metros y la distancia a otras edificaciones del entorno es inferior a 150 metros. Además, les recuerdan que son necesarias, en su informe, la Consejería dice que son necesarias la obtención de autorizaciones y los informes sectoriales que afectan a cauces, carreteras, vías pecuarias que puede afectar este proyecto. Los servicios técnicos municipales estudiaron las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía y por los servicios de urbanismo se mandó informe a la Consejería pidiéndoles un nuevo informe. La Consejería, la Delegación Territorial, les dicen a los técnicos municipales y a este ayuntamiento que no procede un nuevo informe por parte de la Consejería al entender que ya lo hicieron desfavorablemente y que, en todo caso, su informe no es vinculante y que compete a este pleno el pronunciarnos sobre esa actuación. Los técnicos municipales consideran que la instalación es factible, a pesar de las pegas que le están haciendo saber desde la Consejería de Ordenación del Territorio y a pesar de otros informes como la consulta que se hizo a la Delegación de Carreteras. Una consulta con resolución de 1 de octubre de 2019 en la que Carreteras informa y dice que los croquis que habían aportado no les permitían hacerse una idea de la actuación que se pretendía, que no conocían la ubicación, que no había elementos representados como los depósitos de combustible o que no se detallaban dónde iban los depósitos subterráneos en ese proyecto. Además, Carreteras le informaban de la existencia de un desnivel importante entre el camino y la superficie de la finca donde se pretende establecer esa unidad de actuación, lo que obligaría a hacer una bajada, un vaciado a la parcela para poder hacer una rampa, lo que puede tener incidencia en la visibilidad de los vehículos, limitar su maniobrabilidad y dicen que debería garantizarse la visibilidad de paraje de cruce desde el acceso en cuestión hasta la glorieta y garantizar que se permita la entrada y salida de vehículos. Además, Carreteras hace constar expresamente que esa consulta se refería únicamente a una unidad de suministro de combustible para los socios cooperativistas, en ningún caso para venta al público. A pesar de los informes desfavorables de la Junta de Andalucía y de Carreteras, en enero de 2019 se mandó al Boletín Oficial de la provincia la solicitud de autorización para este proyecto de actuación para la construcción de una unidad de suministro de combustible en la carretera nacional 340 kilómetros 318. El Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras le avisa, en un nuevo escrito de enero de 2019, avisa de que el expediente sobrante en esta administración se coincide plenamente con el que ya habían informado a ellos desfavorablemente. Y les recuerdan que en virtud del artículo 32.2 de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras se requiere preceptiva autorización. En el expediente publicado hay cosas sorprendentes, se hace mención a la consulta a Carreteras, pero se le olvida por casualidad el detalle de que el informe de Carreteras había sido desfavorable. Eso lo hace constar también Carreteras en su resolución. A pesar de esos informes desfavorables, a pesar de ese nuevo toque de atención de la Administración del Estado de Carreteras, los informes técnicos municipales y el equipo de gobierno nos trae hoy a pleno este proyecto y nos dicen que se deberá aprobar por este pleno
presentar un proyecto técnico de esa actuación en el plazo de 1 año desde la aprobación de este proyecto de actuación y que previamente deberán obtener la autorización del Ministerio de Fomento y de Carreteras. Conocemos que se han hecho las consultas a las administraciones implicadas y que todos los informes, a tenor de lo que hemos podido acceder en el expediente, son desfavorables. Y que además Carreteras dice que su informe es preceptivo a la aprobación de esta unidad de actuación. En esta situación administrativa, ustedes traen a este pleno a aprobación, conociendo todos esos informes desfavorables que, por cierto, no aparecían en el informe, el expediente que nos dieron a la oposición, fue en las comisiones donde el portavoz de Convergencia Andaluza y esta que le habla les pedimos que se incorporaran los informes de Carreteras porque no estaban en el expediente. Teniendo informe desfavorable de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio y teniendo un informe desfavorable del año 2017 y además un recordatorio de Carreteras del año 2019, de enero de 2019, a nosotros nos parece que este expediente viene incompleto, tiene defectos de tramitación y, por lo tanto, no merece la aprobación de este pleno. Votaremos en contra. El proyecto de actuación para la instalación de una gasolinera junto a la nave del COFRU, anexa a la rotonda de la conexión de la autovía Taramay, adolece de irregularidades en su tramitación, contiene un informe negativo de la Junta de Andalucía, carece de las autorizaciones obligatorias de los organismos sectoriales, contiene una muy forzada interpretación de la normativa legal por los técnicos municipales que informan el proyecto y vulnera la suspensión de licencias acordada en el Pleno de 8 de agosto de 2019 con motivo de la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Este tema es importante porque ya lleva un largo recorrido, dado que la sociedad Ecofru presentó solicitud para tramitar un proyecto de actuación para la declaración de utilidad pública e interés social para la actividad de estación de servicio en la parcela de Ecofru, justamente en el año 2009, y la Junta de Gobierno Local del 21 de septiembre de 2009 la rechazó la petición en base al informe del arquitecto municipal que indicó la incompatibilidad de esta instalación con la calificación del suelo en el PGU como suelo no urbanizable de protección de cultivo, no siendo compatible el uso de instalación destinada a la transformación de frutos tropicales con el de la estación de servicio. Esto fue el primer asalto que evidentemente no prosperó y que la sociedad no recurrió. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local, en febrero de 2010, conoce la solicitud del representante de Ecofru para tramitar un proyecto de actuación para la instalación de estación de servicio, que nuevamente fue denegado en base al informe del arquitecto municipal que indicaba que no se encuentra justificada la necesidad de implantar una estación de servicio en suelo no urbanizable de protección de cultivo, e incide que la declaración de utilidad pública para la construcción de la nave del COFRU en el año 87 nada tiene que ver con la existencia de una nueva declaración de utilidad pública e interés social sobre dicho suelo referido a un uso y actividad sí plenamente vinculados con el carácter de protección de cultivo del suelo sobre el que se desarrolla. Es decir, hubo dos peticiones, 2009 y 2010, y los informes del técnico municipal eran claritos, que no era compatible la declaración de utilidad pública en un suelo no urbanizable de protección de cultivo, y en segundo lugar dejaba claro que la tramitación por la declaración de utilidad pública e interés social del año 87 para la nave nada tiene que ver con lo que era un uso que era totalmente distinto y no estaba vinculado a la misma y por lo tanto no procedía a cogerse a ella. Y si nos vemos ahora a la tramitación actual, el proyecto de actuación presentado en diciembre de 2014 está firmado por un ingeniero agrónomo, don Alejandro Manuel Prior, y ubica la gasolinera al oeste de la nave del Ecofru, e indica el técnico redactor del proyecto de actuación
Para el desarrollo de la instalación se deberá contar con la autorización expresa por parte de la Delegación Provincial de Obras Públicas. Y añade, la práctica totalidad de la nave existente en la finca y la nueva instalación que pretende se encuentra dentro de la zona de afección de carretera. Esto es importante porque posteriormente se producen algunos movimientos verdaderamente sorprendentes. Firmado por otro técnico distinto, el ingeniero técnico industrial Fidel Fernández Ronquillo, subido al gestiona sin que coste el registro de entrada en el ayuntamiento en abril del año 2016 y según consta en el informe de la técnico municipal informante del proyecto, se incorporan otros planos de supuesta nueva ubicación al este de la nave. Planos que aparecen bajo el epígrafe consulta de viabilidad del proyecto, evidenciando su falta de registro oficial, su firma por distintos técnicos y el epígrafe de los mismos, que no constituyen parte del proyecto de actuación en tramitación. De la irregularidad en la tramitación del expediente es clara muestra el informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de 29 de enero del año 2019, que ha conocido el expediente tras su publicación por el Ayuntamiento. Es decir, el Ministerio se ha enterado de esto porque ha entrado en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Y pone en evidencia, según el Ministerio, la divergencia entre los planos sometidos a consulta por los promotores y lo publicado por el Ayuntamiento, manifestando el Ministerio, leo textualmente, la documentación consultada del proyecto de actuación en el portal de transparencia del Ayuntamiento. La misma coincide en parte con la obrante en este servicio de fecha 27 de octubre del 16, que fue aportada por la mercantil El COFRU. Es más que evidente, en nuestra opinión, que la ubicación contemplada en el proyecto sometido a información pública admitido a trámite el 5 del 9 del 18 y posteriormente el 21 del 11 del 18 por la Junta de Gobierno Local es el proyecto de actuación redactado por el técnico inicial, el ingeniero agrónomo Alejandro Prior Fernández, y en él la gasolinera estaba situada en el sector poniente de la parcela, no en la ubicación que hoy se pretende aprobar, cuando en nuestra opinión esto no formaba parte del expediente, dado las irregularidades contenidas en la aportación de los planos. Existen informes contradictorios en el expediente sobre la incidencia en el proyecto de la zona de afección de carretera. El proyecto de actuación realizado por el ingeniero agrónomo don Alejandro Manuel Prior, sometido a información pública, indica que la práctica totalidad de la nave existente en la finca y la nueva instalación que se pretende se encuentra dentro de la zona de afección de carretera. Contrariamente, la técnico municipal informa, se adjuntan planos de ubicación de fecha 11 de noviembre del 14, pero con posterioridad se añaden planos con modificación de la ubicación dentro de la parcela de fecha de abril del 16. Dice la técnico, se entiende que esta última ubicación es la propuesta definitivamente. En estos planos se refleja la ubicación propuesta, que la ubicación propuesta queda fuera de la zona de afección de carretera. Es sorprendente la contundencia del informe técnico. La indefinición es más que evidente. Se entiende, se refleja, parece. Sorprendente informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento, si tenemos en cuenta que la planimetría de la aprobación inicial de la revisión del PGU en su ubicación pormenorizada, el plano CO0505, la parcela de Escojoy, incluida en la nave, está incluida dentro de la zona de afección de carretera. Si ustedes miran el documento que ustedes aprobaron de aprobación inicial, si ustedes miran la zona de afección de carretera, que esta zona de color morado que aparece por abajo, nunca sea mejor dicho lo de color morado, pues resulta que está dentro, según ustedes mismos y sus técnicos, está dentro de la zona de afección de carretera la parcela sobre donde se pretende instalarse la gasolinera. Y dice la técnico municipal que no está dentro de la zona de afección de carretera, que es otra cosa distinta. Bueno, en fecha, para seguir con la historia, el 3 de julio del 19
tiene entrada informe de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, informe desfavorable a la autorización del proyecto de actuación citado. En el mismo se indica la obligatoriedad de tramitar un nuevo proyecto de declaración de utilidad pública e interés social o bien ampliar el de la nave existente. Está un tema fundamental. Se dio una declaración de utilidad pública e interés social en el año 87 para una nave de comercialización de frutos tropicales, algo que evidentemente pues, está dentro de lo contemplado en los suelos rústicos de protección de cultivos, pero evidentemente en esa declaración para nada se plantea el tema de unas instalaciones complementarias abiertas al público general para el tema referente de la instalación de una gasolinera. Según la LOGUA, manifiesta el informe de la Consejería, es requisito imprescindible para la realización del proyecto una nueva declaración de la actuación como del interés público o interés social o la ampliación de la que en su momento se consiguió. La justificación dada por el arquitecto municipal para saltarse el obligado trámite es absolutamente inconsistente, sin aportar un solo dato referente a la actividad real de la cooperativa del Cofruit, ni el número de socios, ni facturación anual, ni el volumen de fruta manipulada, ni la adecuación de su actividad, del volumen de actividad que tiene, con los 144.000 litros de combustible anual que tienen previsto en el estudio económico financiero presentado. Sin dar ni un solo dato, ni apostar ni una sola documentación, pues se salta de un plumazo el trámite que según la Junta de Andalucía es de obligado cumplimiento previo, que es una ampliación o una nueva declaración de utilidad pública e interés social. Nada en el informe del arquitecto puede justificar, y ni se justifica, que sea una gasolinera para prestarle un servicio a sus socios, y lo único que pretende con este brindis al sol es eludir el trámite de obligado cumplimiento indicado por la Junta de Andalucía. La Consejería además indica en su informe que se recuerda que sería preceptiva la obtención de la autorización de informes sectoriales por afección de cauces, carreteras y vías pecuarias que puedan afectar al mismo. En el expediente tampoco aparece el informe de medio ambiente referente a la zona de afección del barranco de Cabria ni la afección a vías pecuarias que entendemos obligadas. También informa la Consejería desfavorablemente a la autorización del proyecto pues incumple la parcela mínima edificable de 30.000 metros cuadrados. Además, el informe de la Dirección General de Carretera indica que se requiere la preceptiva autorización del Ministerio de Fomento, en el que se establece, en el artículo 32.2 de la Ley de Carreteras, que para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obra, instalaciones fijas o profesionales, cambiar el uso o destino de la asistente, etcétera, etcétera, sin perjuicio, es necesaria la autorización del Ministerio sin perjuicio de las competencias concurrentes. Estos informes, desde nuestro punto de vista, por razones de seguridad jurídica para el propio solicitante y la propia administración municipal, debería en su caso formar parte del expediente con carácter previo a su aprobación definitiva. Y por último, y para nosotros definitivo argumento para constatar el incumplimiento del proyecto de actuación de toda la normativa legal, es que la aprobación inicial de la revisión del PGU en agosto del año pasado se cambia la calificación del suelo de la parcela del Cofruit, que en el plan del 87 tenía la calificación de suelo no urbanizable de explotación de cultivos y ahora la han cambiado ustedes a suelo urbanizable no sectorizado. El plano referente a la documentación aprobada por ustedes pues deja claramente que la gasolinera y la nave están dentro de un suelo urbanizable no sectorizado. Esto supone automáticamente de que está sujeto a la suspensión de licencia acordada junto con la aprobación inicial de la revisión del Plan General en el pleno de agosto de 2019, dado que hay una disonancia o una falta de concordancia entre la calificación urbanística que tenía anteriormente y la calificación urbanística que se pretende darle en la revisión del plan en tramitación. Y por tanto está en pleno vigor y le afecta radicalmente
la suspensión de licencias mientras dure el acuerdo que se adoptó en agosto del 19 respecto a las mismas. El relato de esto pues, puede parecer tedioso, es largo, hemos echado algunas horas trabajando sobre este tema porque creemos que es importante, pero pone en evidencia una serie, desde nuestro punto de vista, irregularidades administrativas, una serie de lagunas en la tramitación, una serie de errores de bulto en los informes de los técnicos, que por un criterio de prudencia obligaría a que este tema hoy se quedara sobre la mesa y que pudiéramos comprobar los extremos que hemos indicado para evitar el ir dando pasos sobre un tema que no tiene solidez y que al final pues, lo que hará es doler la cabeza a los propios peticionarios, a lo que es la administración municipal y a todos nosotros. Por lo tanto, les pediríamos a los grupos que conforman el gobierno municipal que barajen la posibilidad de darle a esto una pensada, aclarar los extremos que hemos planteado. Si siguen insistiendo en que todo está bien, pues evidentemente nada más que hablar, pero creemos que los argumentos que hemos puesto encima de la mesa tienen peso suficiente para que la prudencia fuera el nexo que guiara la actuación del Pleno. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Empezamos el segundo turno. Señor Fernández. Bueno, sí que debe ser importante este proyecto de actuación por el celo con el que se toman algunos portavoces de trabajo. Yo creo que es encomiable. Si este celo hubiera existido en el pasado, ¿cuántas visitas a los tribunales de justicia nos hubiéramos ahorrado en este pueblo? Yo creo que lo que no está bien es mezclar churras con merinas. Vamos a ver, aquí se trata de aprobar o no una ampliación de un proyecto de actuación que ya está aprobado desde el año 87. Por lo tanto, ese suelo ya está ocupado por una nave, ya no es un suelo de cultivo. ¿Que tiene que haber un informe de carretera? Ya lo dice el mismo informe del documento que vamos a aprobar hoy, que posteriormente a la aprobación del proyecto de actuación tendrá que haber una aprobación de carretera, y si no la hay, pues nada de lo que hagamos aquí habrá servido para nada. No se preocupen ustedes porque carretera tendrá que emitir su informe antes de la licencia de obra. Y tampoco se preocupe nadie porque haya suspensión de licencia de obra. Si hay suspensión, pues no se le podrá dar la licencia de obra. Que no podemos estar avanzando aquí ahora lo que va a ocurrir en momentos futuros. Hoy se trata de aprobar o no el proyecto de actuación ampliado con la estación de suministro. Posteriormente, carretera dirá lo que crea conveniente. Y si carretera dice que ahí no puede ir esa instalación, pues el trámite se habrá terminado. Tendrán que presentar un nuevo proyecto con otra ubicación o se habrá terminado el proyecto. Y si luego cuando llegue el momento carretera da su visto bueno y pide licencia de obra, los técnicos municipales tendrán que decidir si se puede dar licencia de obra o no se puede dar licencia de obra. Todo por su momento. Hay un informe de la Junta de Andalucía, de una consejería, que confunde la petición de Ecofru con otra petición de otra gasolinera que va en la rotonda de arriba. Eso deberían haberlo visto ustedes con detalle, porque además hasta cita una dirección distinta. Y de ahí viene el que hable de unos condicionamientos que ya cumple el Ecofru. Pero en cualquier caso, ese mismo informe dice que no es vinculante. ¿Recuerdan ustedes el pleno último que tuvimos aquí sobre la vinculación o no vinculación de los informes? ¿O tan pronto hemos olvidado ya ese pleno? Pleno, artículos de prensa, todo. ¿No era vinculante un informe en relación a un hotel construido en suelo no urbanizable? Y se construyó el hotel
Y aquí le dimos todo el visto bueno, ¿verdad? Y ahora un informe que él mismo dice que no es vinculante es el motivo para frenar un proyecto de actuación que puede dar ayuda a 200 familias. ¿Será que no es el problema? Se ha hablado aquí de los informes técnicos. Pues claro que hay informes técnicos en distintos sentidos. Los informes de los técnicos municipales, que son los nuestros, son favorables a aprobar el proyecto de actuación. ¿Que hay portavoces que dudan de los informes de los técnicos actuales? Pues lo entiendo, pero los técnicos actuales que han dicho que este proyecto es viable no han sido nunca inhabilitados por su colegio profesional. No viven en una vivienda ilegal con orden de demolición y no han dado nunca el visto bueno a proyectos como el Hotel Bahía o el Hotel Piccadilly o otros tantos que han sido anulados por los tribunales de justicia. Estos técnicos que hay ahora no han estado todavía en ese camino. No digo yo que no lo vayan a recorrer mañana, pero aún no lo han recorrido. Los que informaban en 2009 y en 2010 sí, nada más. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Amén. Señor García. Muchas gracias. Bueno, aquí se han dicho muchas cosas y yo voy a intentar aclarar algunas, o bueno, a intentarlo. Aquí se ha dicho que, por ejemplo, no han llegado de la administración competente en carreteras un recordatorio de que es preceptivo, un oficio de que es preceptivo el visto bueno de esta administración para realizar este trámite. Eso no es así. En ese oficio se dice, como ha dicho el compañero de Izquierda Unida de delante, que es preceptivo para la construcción, no para la aprobación del proyecto de actuación, que es lo que hoy traemos aquí. Entonces, ese informe tendremos que solicitarlo y nos lo tendrán que tramitar y tendrá que ser favorable para otorgar la licencia de obra, que eso será en el próximo año si de aquí sale una aprobación. Después se ha dicho también que se vulnera la suspensión de la licencia del PGU. La suspensión de la licencia del PGU también establecía que se podían dar licencias en el periodo de suspensión siempre que se cumplan los parámetros establecidos en el actual plan y en el que se pretende aprobar. De hecho, en estos meses de suspensión de licencias se han dado un montón de licencias de obra, licencias de parcelación y demás licencias urbanísticas en la Junta de Gobierno, podéis comprobarlo. Aquí también se ha hecho referencia a informes de los años 2009 y 2010 de los técnicos municipales, teniéndolos como dogmas de fe, como se ha dicho aquí otras veces, y dándolos por buenos. Y yo entiendo que los den por buenos y que respetéis los informes de los técnicos municipales de esos años. Entenderéis que yo también respeto los informes de los técnicos municipales que hay actualmente, que saben más que yo en las materias que están informando, y entonces si ellos me proponen que hay que autorizar este proyecto y que cumple con todos los parabienes de la legislación, pues yo me lo tengo que creer. Tenemos un informe desfavorable, efectivamente, de la delegación competente en materia urbanística. Ese informe desfavorable, como se ha dicho aquí, no es vinculante. La aprobación que nosotros le traemos aquí tiene que venir motivada por unos informes técnicos que respalden esta aprobación. Yo creo que leyendo los informes técnicos de nuestro arquitecto y de nuestra asesora jurídica en materia de urbanismo, viene suficientemente motivada y rebatidos los argumentos que se utilizan en este informe negativo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y que el artículo 43 de la LOA, que es el que establece el procedimiento para aprobar los proyectos de actuación, dice que el único informe preceptivo es el de la Consejería en materia de urbanismo, yo creo que cumplimos con todos los parabienes para aprobar esto y que deberíamos seguir el trámite establecido porque bastante tiempo lleva ya enquistado este proyecto de actuación. Entonces, resumiendo, yo creo que cumplimos con todos los trámites y además de que lo creo porque me lo dicen nuestros técnicos municipales y el equipo de gobierno lo que pretende es continuar con los trámites y no dejar más temas enquistados que ya bastantes tenemos. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Palacio. Bueno, es sorprendente
por lo menos para mí, nuestro grupo, las distintas varas de medir, los distintos celos que tienen algunos grupos municipales dependiendo del caso del que se trata. Porque para unos casos nuestro nivel de exigencia de informe y de trámite roza la estratosfera y para otros se puede socavar en el suelo la tranquilidad y lo ligeritos que somos a la hora de que determinados proyectos salgan a la luz. Nosotros siempre hemos sido celosos en todos los estudios de los temas urbanísticos, siempre. Y hemos traído durante muchos años en este ayuntamiento críticas fuertes a determinadas tramitaciones que luego el tiempo nos ha puesto en nuestro sitio a uno y a otro. Y en este tema, señor portavoz de Adelante Andalucía, yo le quiero decir que está usted siendo bastante ligero, que no es lo que usted nos tiene acostumbrado aquí, que usted aquí también se trae los tramas muy trabajados, pero en este caso parece que no le interesa que se estudiase mucho el tema. También me sorprende que el equipo de gobierno ahora diga que el informe no es vinculante, cuando antes en otros casos le hemos dicho que no era vinculante el del Consejo Consultivo y por esos informes de los técnicos municipales se trajeron aquí a pleno anulaciones de licencias como la del Hotel Cortijo de la Santa Cruz y luego ha habido una sentencia judicial que dijeron que lo que ustedes traían aquí estaba mal y que ese acto era nulo de pleno derecho. Con esos técnicos que ahora mismo también están informando que esto hay que seguir adelante. Por lo tanto, déjenos ustedes por lo menos que dudemos de los informes técnicos, de los de antes y de los de ahora, porque es que son contradictorios y a nuestro juicio clamorosos. Y sobre todo me llama la atención que ustedes digan, es que hacemos caso de los informes de nuestros técnicos municipales, pero no hagan caso del informe de los técnicos de la Junta de Andalucía que le están advirtiendo de irregularidades que tiene ese expediente y que no se han subsanado, y tampoco quieren ustedes hacer caso de los informes de carretera, que ha habido 2 informes, una consulta que ustedes le hicieron, y en 2017 le dijo Carretera que el proyecto adolecía de este defecto, de este defecto, de este defecto, de este defecto, y que ustedes no han movido nada más ni han subsanado nada más en ese proyecto. Y también el oficio de 2019 de enero, en el que Carretera, al ver que ustedes publicaban un proyecto, les dice a ustedes, parece que eso que ustedes publican se parece a lo que me han mandado ustedes. Pero mire usted, no coincide plenamente y ante la duda les recuerdo que cualquier aprobación o tramitación en una zona afectada por carreteras tiene que contar con nuestra autorización preceptiva. Y usted me dice a mí, no, es que no es preceptivo en el momento de la licencia, ¿verdad? Bueno, pues yo que tengo el defecto de estudiarme los temas. Aunque algunos digan que no, yo me lo estudié. Y resulta que respecto a la procedencia del informe preceptivo de carretera, conforme a la Ley 37/2015 del 29 de septiembre de carretera, al menos le de aplicación el artículo 16 de Ordenación del Territorio y Ordenación Urbanística en el apartado 6, que recoge, y cito textualmente, acordada la redacción, revisión, modificación o adaptación de cualquier instrumento de planificación, desarrollo, gestión territorial, urbanística o de protección medioambiental que pudiera afectar directa o indirectamente a las carreteras del Estado o a sus elementos funcionales, por estar dentro de su zona de influencia y con independencia de su distancia o a las mismas, el órgano competente para aprobar inicialmente el instrumento correspondiente deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio de Fomento antes de dicha aprobación inicial para que éste emita un informe comprensivo de las consideraciones que estime convenientes para la protección del dominio público. La misma regla será aplicable también al inicio de la tramitación de aquellas licencias que vayan a concederse en ausencia de los instrumentos citados. Reglamentariamente se definirá la zona de influencia de las carreteras del Estado. El Ministerio de Fomento dispondrá de un plazo de 3 meses para emitir informe, y dice lo siguiente. Las determinaciones urbanísticas que pudieran derivar de una eventual aprobación definitiva de aquel que afecte al dominio o al servicio público de titularidad estatal serán nulas de pleno derecho. También será nulo de pleno derecho cualquiera de los instrumentos mencionados en este apartado en cuya tramitación se haya omitido la petición del informe preceptivo del Ministerio de Fomento, así como cuando sean aprobados antes de que del transcurso del plazo del que se dispone dicho departamento para evaluarlo y en ausencia del mismo. También, hablando de si es preceptivo o no, entendemos que es preceptiva la autorización del Ministerio de Fomento en virtud del artículo 32 en las zonas de excepción en el apartado 2, en el que se establece
que para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obra o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento sin perjuicio de otras competencias concurrentes. Y debe afectar en cuanto supone la modificación de un acceso existente que deberá autorizarse, siendo necesario para ello, conforme al artículo 36, la limitación de acceso y, de acuerdo con el apartado 9, la solicitud de acceso a cambio de uso de los existentes para servir a actividades que por su naturaleza puedan generar un volumen de utilización que pueda afectar negativamente de forma cualitativa o cuantitativa a la correcta explotación de la carretera. Deberá acompañarse de un estudio de tráfico y, en caso de una afección significativa, de una propuesta de las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio. Una expectativa acerca de un proyecto que sabe una ciencia cierta, que tiene dudas legales gordas y que lo más seguro es que su tramitación no vea la luz porque pueda ser preparada por otras administraciones competentes y por otras que ni siquiera se le ha consultado ni se ha emitido informe como medio ambiente, porque estamos hablando de que ahí, justo ahí pasa un barranco que también está afectado, porque como ustedes sabrán, cuando hay gasolineras los hidrocarburos se filtran y pueden afectar a los cauces de ríos. Tenemos casos muy cercanos de poblaciones en los que gasolineras están afectando por las filtraciones a zonas importantes, de importante valor patrimonial. Yo entiendo que ustedes, cuando tienen algunos otros intereses, pues entiendo que ustedes los informes desfavorables no les den importancia, pero nosotros sí se la damos. Y nos parece que hay fundadas razones para no apoyar este proyecto ante la incompleta tramitación del expediente y ante las lagunas, por llamarlas de alguna manera, y las distintas varas de medir en las que estamos viendo que los informes municipales se expresan. Ante la duda, y con los informes desfavorables que conocemos y conociendo la normativa que sabemos que es preceptivo y el documento de 2019 que usted dice que no se lo recuerda, pues nosotros votamos que no. Concejal delegado de urbanismo no ha dado respuesta a los interrogantes que hemos planteado y creemos que hubiera sido necesario el que se hubiera incidido en intentar aclarar las importantes zonas de sombra que tiene tanto el contenido como la tramitación del proyecto. Yo he mostrado aquí un plano que viene recogido del PGU que aprobaron ustedes en agosto del año pasado, donde viene la zona de afección de carretera. Y la zona de afección de carretera tiene claramente recogido la parcela íntegra donde está el Cofruy. Y dice la técnica municipal que ustedes quieren que yo me lo crea, ustedes quieren que yo me crea lo que dice la técnica municipal, dice la técnica municipal que no está dentro de la zona de afección. Entonces, ¿quién miente? ¿La técnica municipal en su informe? ¿O es el plano que ustedes metieron en la revisión del plan que está equivocado? ¿Cuál es la respuesta? Un informe técnico con un error de ese calibre, pues me parece importante que se hubiera clarificado. Segundo lugar, si una parcela estaba calificada en el plan antiguo como suelo no urbanizable de protección de cultivo y mejora su situación, como no podía ser de otra manera, en el plan nuevo, calificándola de suelo urbanizable no sectorizado, que yo entienda, que yo sepa y por lo que yo conozco, están suspendidas las licencias del suelo urbanizable no sectorizado porque no hay una coincidencia entre la calificación actual y la calificación antigua. Algo que no se justifica para nada en ningún informe técnico. Y algo que debería de justificarse para darle garantía y solidez jurídica y técnica a lo que ustedes pretenden aprobar. La Junta de Andalucía manifiesta muchas cosas. Y todas en negativo. Hay incumplimiento de la parcela mínima de 30.000 metros. Que el técnico municipal lo despacha en una línea. Y manifiesta, más importante aún, la propia Junta de Andalucía, de que la declaración de utilidad pública e interés social o al 87 para una nave no cubre este expediente. ¿Y cómo despacha el técnico municipal
este informe negativo de la Junta? Pues en otros dos renglones. ¿Aporta algún dato sobre la cooperativa? ¿Aporta algún dato sobre esa cooperativa? ¿Tiene alguna actividad? Porque no pasamos por esa carretera todos los días y vemos las colas de camiones de fruta esperando para entrar, para llevarse la fruta de los cooperativistas. Y vemos la cantidad de coches de los socios de las cooperativas descargando su fruta en la cooperativa. Yo cada vez que paso por allí, paso muy a menudo, veo esas colas tan tremendas. Pero no hay un solo dato que justifique que esa cooperativa va a desarrollar un proyecto que la propia Junta de Andalucía lo que manifiesta es que requeriría, y no cuesta tampoco ningún trabajo hacerlo, una nueva declaración de utilidad pública de interés social o ampliar la que hay. Lo despachan en una línea y ahí se ha acabado toda la historia. Las contradicciones son flagrantes. La aportación de plano al expediente sin registro de entrada, por técnicos distintos, con epígrafes distintos, es algo verdaderamente que no corresponde a una práctica administrativa mínimamente normalizada, y al final todo esto pues llevaría a un poquito de prudencia a la hora de tirar para adelante. Me parece que, según las palabras del concejal de urbanismo, es mejor sostenerla y no inventarla, porque estos son compromisos existentes y los compromisos hay que cumplirlos. No vaya que le pase lo que a algunos otros que hoy están muy de actualidad en los medios de comunicación. Y hay algunas cosas que a nuestro grupo también les sorprende, y es la defensa desaforada de este proyecto por un grupo que ha sido durante años y años el Torquemada de este municipio, votando en contra y denunciando cualquier iniciativa que supusiera la generación de actividad económica y empleo. Es curioso. La ley del embudo. A todos los demás, la aplicación del cuarto grado, y aquí el embudo bien ancho de aprobar las cosas con informes negativos de la Junta de Andalucía y irregularidades manifiestas en el expediente. Bueno, algún día se destapará que hay que hablar de toda esta actuación, probablemente eso no sea hoy, pero es curioso. Y me ha venido a la memoria una publicación de Granada Hoy que encontré hace unos días en la hemeroteca, donde manifestaba en titulares la denuncia presentada por el señor Tejero contra don Trinitario Betoret por el desarrollo del proyecto de Cercado de la Santa Cruz. En Granada Hoy en la hemeroteca se puede encontrar. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Bueno, pues para cerrar yo simplemente quiero aclarar una serie de cuestiones. Aquí se ha puesto mucho énfasis en que dejemos sobre la mesa, que vamos en contra de los informes técnicos tanto de la Junta como todos los habidos y por haber, pero en realidad yo creo que estamos poniendo palos en la rueda a lo que es una aprobación de un proyecto de actuación que para obtener la licencia debe tener todos los informes y que por tanto nosotros como administración y a petición de 200 cooperativistas o de una serie de cooperativistas y que puede beneficiar a los agricultores de este municipio, vamos a tramitar. En ningún momento vamos a omitir ningún informe que prohíba que se ejecute eso. Por tanto, vamos a esperar que se solicite la licencia, vamos a pedir los informes oportunos y a la vista de esos informes se aprobará, se le dará o no se le dará licencia. Así de fácil, ninguna irregularidad se comete. Por otra parte, también aclarar que, señora Palacio, ha omitido usted el artículo 43 de la LOA que dice que no es preceptivo el informe de carretera hasta que no se vaya a solicitar la licencia. Por tanto, yo creo que ha sido mucho énfasis el puesto aquí para obstaculizar, y estamos poniendo nosotros mismos palos en la rueda para que un proyecto de actuación que puede beneficiar a un gran número de agricultores de nuestro municipio se paralice. No va a ser este ayuntamiento el que lo paralice. Si no se puede ejecutar porque los informes así lo determinen, no se ejecutará,
y no se le da la licencia y paz y gloria. Pasemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Queda atrás. Y votos de... Hay que hacer una segunda votación porque hace falta el voto de calidad, porque falta la señora Reynoso. ¿Votos a favor? ¿En contra? Queda, bueno, por supuesto yo a favor, queda aprobado.